Esto ha surgido porque Virginia, que nos apuró un poco para que organizáramos un seminario en donde distintos especialistas pudieran intervenir para hablar de este tema, ¿no? Actuará como moderadora Sara Mayo. Buenos días. Bienvenidos a todos. Del espacio de psicología de Tres Cantos, que ella será la moderadora, aunque intervendrás sobre todo en las 2 últimas sesiones, pero un poquito menos, ¿no? Y luego después habrá distintos especialistas, como son Daniela, que va a hacer una actuación sobre el tema de ginecología, habrá nutricionistas, habrá también algún fisioterapeuta y los psicólogos que, del espacio de psicología de Tres Cantos intervendrán en este tema. Lo vamos a grabar, esto os lo digo, se va a grabar solamente, os pillará la cabeza, porque se seguirá lo que es la presentación y a las ponentes, a la moderadora o a la ponente, porque queremos que aquellas personas que no pueden venir pues puedan verlo. Luego lo subimos a YouTube, lo editamos y lo subimos a YouTube y así lo puede ver más gente. Hoy, después de esta introducción que estoy haciendo yo, que no sé, es un poco raro que un hombre haga una introducción sobre este tema, pero bueno, lo estoy haciendo. Tanto Virginia como Sara harán una pequeña introducción al principio y luego Daniela Martínez, que es una especialista, una médico especialista en ginecología y obstetricia, que trabaja trabaja en el Infanta Leonor y en San José, en Quirón San José. Y en Quirón San José, pues hablará sobre el tema de ginecología. Y nada más, os dejo ya con ellas. Gracias. Bueno, buenos días, Virginia, ¿cómo estás? Buenos días, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Bueno, pues ¿cómo nos El teléfono lo dejáis apagado, por favor. Sí, está apagado. A veces bien, a veces mal, a veces tal. Y nada, pues así fue un poco como se inició esto. Un buen día, pues una empieza a tener algunas molestias. Y bueno, pues ¿qué me pasa, Dios mío? ¿Qué me pasa? Claro, quieres entender y comprender qué es lo que nos pasa. Claro. Porque es verdad que de alguna forma todas sabemos que este momento va a llegar, ¿no? Sí. Que la menopausia está ahí, pero nos puede sorprender con muchas cosas, ¿no? Puede ser que sea antes de tiempo, ¿no? O puede ser que a lo mejor la pasemos también sin pena ni gloria, ¿no? Como le sucede a muchas mujeres, ¿no? Qué afortunadas. Qué afortunadas, ¿verdad? Pero cuando nos ocurre, ¿no? Pues por un lado queremos entendernos, queremos que nos entiendan, por favor, parejas, amigos, mundo. ¿No? Mundo, queremos que compañeros de trabajo, ¿no? Queremos que nos entendáis también, ¿no? Porque a veces, ¿no? Algunos de estos síntomas que sabemos, ¿no? Que pueden pasar, pues se pasa muy mal, ¿no? Sí, porque esa es la parte que no nos han contado. O sea, nos cuentan la parte objetiva, bueno, ves a tu madre que se abanica, o cosas así, pero realmente transmitir el sentimiento es complicado. Y cuando uno empieza a vivirlo, no sabes si es que eres tú, que por lo que sea te ha pasado algo, o tienes una situación emocional particular, o que realmente, pues que sí, que puedes tener una situación particular, pero que viene agravada por otros síntomas que son físicos, hormonales. Eso es. Y muchas veces pensamos que puede ser normal o puede no ser normal. Y entonces ahí es cuando empezamos a buscar como locas, ¿no? Claro, ahí vamos nos vamos a internet, ¿no? Empezamos a buscar. ¿Qué me pasa? Dios mío. Eso es. La menopausia. Y es cuando va Copilot y te dice, muy buena pregunta, Virginia. Y tú ya empiezas así como a sentir esa condescendencia. Pero yo quiero que me digas qué me pasa y qué hago. Sobre todo qué hago, ¿no? ¿Qué hago? Pero no te dice.
te dice... O te dicen muchísimo, ¿no? Claro. Y además muchas De veces en unos términos muy científicos, ¿no? O Sí. sea, porque todo este mundo hormonal, para la gente que no venimos del mundo de la biología, ni de la medicina, ni del mundo sanitario, ¿no? Se nos puede hacer también un poco bola, ¿no? Tantas hormonas, tantas hormonas. Sabemos que la base está en las hormonas, Claro, ¿no? Entonces vas a la biblioteca y te vas a buscar libros y dice, porque ahora todavía nosotros somos una generación un poco 1.0. De la analógica venimos. Claro, tú vas a la biblioteca, buscas y te sacas así un cerro de libros y entonces tienes dos extremos, o los libros que tratan con un punto de vista de mucho humor estas situaciones, que está muy bien, pero no te llegan a decir, bueno, ¿yo qué hago ahora? ¿No? ¿O qué puedo hacer para mejorar, para sentirme mejor? O luego están pues los tratados de bioquímica, que dices... Sí, no, y hay muchísima información hoy en día, afortunadamente, ¿no? Yo creo que las mujeres hemos ya iniciado hace tiempo Sí. esa revolución, ¿no? Ya hemos roto con ese tabú de la menopausia, como les sucedía a nuestras abuelas o incluso a nuestras madres, que no se solía hablar de esto. Ahora todo lo contrario, ¿no? Yo tengo esa percepción de que la menopausia ya empieza a estar en boca de todas, ¿no? Empezamos a hablar de estas cosas, Sí, ¿no? gracias a muchos humoristas, eso es verdad. También, que hay un montón de memes. Y Y tú, del- en cuanto entras en Instagram empiezan a bombardearte con sketches de humor, sobre todo argentinos y tal, que nos lleva mucha ventaja en esto. Pero claro, el humor vuelve a ser el problema que comentábamos antes. No llega a resolverte tus preguntas. Ujú. Pero ojo, el humor también es una herramienta maravillosa, Maravillosa ¿eh? para quitarle hierro a la Hombre, yo creo que es una herramienta fabulosa, ¿no? A la que también podemos recurrir, ¿no? En estos momentos, porque si no nos reímos de nosotras, ¿quién si no? Sí. ¿no? El humor nos hace relativizar todos estos malestares, ¿no? Y también, bueno, pues ver esto también pues de otra forma, ¿no? De una forma también divertida, una forma positiva, ¿no? Sin duda. Pero es verdad que necesitamos cierto filtro, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? ¿no? Claro, y un poco de Con que- orden. un poco de orden, ¿no? Y que también, pues desde este mundo científico, ¿no? Pues nos hagan como traducción, ¿no? Que nos expliquen las cosas, que las entendamos bien, para saber a qué atenernos, ¿no? Que tengamos esa información para que luego nosotras podamos usar esa información en nuestro beneficio, Algo así. nos podamos comprender, nos puedan comprender y nos podamos cuidar, ¿no? Claro. Porque es lo que se trata en esta etapa. Un manual ¿no? de uso de la menopausia. Esa es la idea. Pues sí, porque yo creo que llegadas a este momento de la vida, no sé tú, pero nos queda todavía mucha vida por delante. Dicen ¿no? que casi la mitad de la No, vida con de la la mujer, con la expectativa actual de vida que hay, Ujú. transcurre en menopausia. Entonces, a mí me gustaría vivirlo bien. Ujú. Desde luego que sí, soltar cosas, ¿no? Sí, aprovechar. ¿Y con qué nos quedamos hacer también? un poco de limpieza, ya que vas, es como hacer mudanza, es como decir, ya que voy a aprovechar a hacer mudanza, venga, esto lo tiro. Eso es, ¿no? Porque yo creo que algo bueno, ¿no? Que nos trae también la menopausia es que podemos conectarnos aún mejor con nosotras, ¿no? Sí, Escucharnos aún mejor, ¿no? No estar tan pendientes de los otros, Claro. ¿no? Conectar con nosotras. de las demandas externas que son muchísimas en esta Buah. edad también. Bueno. Es que además nos pilla en un momento vital en el que, sí, por un lado estamos a lo mejor ya liberadas de esa etapa de la crianza, ¿no? Cuando hemos tenido hijos, ¿no? Pues a lo mejor podemos encontrarnos ya un poco liberadas. Bueno, los míos empiezan a ser un poquito autónomos. Eso un crees tú. poquito. Pero también nos encontramos, ojo, también nos podemos encontrar cuidando, ¿no? Por una A nuestros parte, padres. padres ¿no? mayores que nos demandan emocionalmente y físicamente pues atención, y por otra parte pues los niños que decías tú, autónomos sí son, igual demasiado o demasiado se creen, porque tienen todavía una edad que suele pillar en la adolescencia a las mujeres premenopáusicas y menopáusicas, entonces pues emocionalmente es una carga tremenda, porque se junta su primera adolescencia y nuestra segunda adolescencia. Pues sí. Bueno, pues a ver, ¿no? A ver si entre todas, ¿no? Entre todas estas especialistas maravillosas que tenemos el lujo, que las hemos invitado y que van a hacer este seminario, ¿no? Y también entre todas las participantes y participantes que estamos aquí, ¿no? Sacamos cosas muy provechosas, ¿no? Que nos sirvan para vivir esta etapa, ¿no? Pues con mucha más alegría y mucho más gozo, ¿no? Así es. Así que nada, bienvenidas y bienvenidos a todos y damos paso a Daniela. Bueno, pues nada, a mí ya me presentaron, pero nuevamente soy Daniela, soy ginecóloga
y vengo a hablar y a preguntar muchas cosas, porque una cosa es lo que yo quiero contar, pero también quiero saber qué está pensando cada una, cómo lo está viviendo, qué puedo ayudar a resolver. Aquí no se trata de que yo venga y cuente lo que yo me estudié en un libro, lo que me leí. Necesito que participen, que me cuenten, para hacer que todo esto pues tenga una visión muchísimo más amplia y que podamos resolver muchísimas más dudas y salgamos de aquí con esa sensación que estamos buscando de ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues yo pretendo dejar clara esa respuesta de cuáles son los pasos a seguir ahora, qué es bueno, qué es malo, por qué me tengo que preocupar, por qué tengo que ir al ginecólogo, por qué no tengo que ir, y que entendamos un poquito mejor todo lo que está pasando. Entonces, pues empiezo con la primera pregunta. ¿Qué es la menopausia? ¿Qué es? Una etapa de la vida en la que la mujer deja de ser fértil, sus ovarios dejan de producir estrógeno y empieza pues, a sentir cambios físicos, psíquicos. Muy bien. ¿Alguna cosa que añadir, que aportar? ¿Alguna cosa que no es la menopausia que alguien quiera decir? Bueno, pues sí, en principio, hasta llegar a una definición clara de la menopausia tardamos muchísimos años. Desde que se empezaron a notar los síntomas en la época griega, en la época romana, pues llegar a una definición nos costó. Porque todos hemos escuchado hablar de la pubertad, de los síntomas del embarazo, pero de la menopausia siempre ha sido un tema del que sabemos muchísimo menos. Todo el mundo sabe que la pubertad empieza con la primera regla, pero que antes hay un desarrollo mamario, antes aparece el vello, antes aparecen esos cambios hormonales. Aquí estamos un poco más perdidos. ¿Cómo sé que estoy en menopausia? ¿Cómo sé cuántos años me quedan? ¿Cómo sé si esto va a durar 5 años, 10, si me voy a morir mañana? Porque esto que estoy notando no hay quien lo aguante. Pues aquí tenemos que la menopausia se sabe menos. Nadie la cuenta, nadie hablaba de ella, todo eso está cambiando. Ahora quizás hacia el otro extremo, ahora todo es la menopausia. Ahora necesitas un suplemento para todo, para el pelo, para las uñas, para dormir, para ir al baño, para hacer ejercicio, para sentirse con vida. Ahora parece que todas las enfermedades son culpa de la menopausia. Hay cosas que sí, hay cosas que no. También ha sido muy estigmatizado. Nadie dice, no, es que yo soy una mujer menopáusica. No, nadie dice con orgullo, tú te viene la regla y te conviertes en una mujer. Con la menopausia se te quita la regla y no quieres que nadie se entere. Nadie va diciendo por la calle, no, es que estoy menopáusica. No, esto siempre se ha vivido con un poco de vergüenza, de miedo, de esto qué significa, esto quiere decir que estoy vieja. Sí, no lo sé. No ayuda que las dos cosas vayan pasando con la edad, pero siempre se ha tenido como mucho más estigmatizado, como mucho más que no se hablaba de ello públicamente. Ahora se habla, pero solamente en términos de humor. No hemos llegado al punto de, vale, pero yo no quiero reírme de esto, yo quiero una solución. Yo quiero que alguien dentro de ese humor haya un poquito de miedo y algo que me diga, vale, esto es normal, o no lo es, o tiene tratamiento. Porque a veces también hay cosas que son normales, pero igual que la regla es algo completamente normal, hay gente que tiene unas reglas espantosas y necesita un tratamiento, y esto también hay gente que le vive mucho peor y necesita un tratamiento. Y que alguien nos cuente, oye, eso es una opción. Luego te metes, te lees que eso es una opción y te mueres del miedo. Porque sí, el tratamiento te va a dar un cáncer de mama y te vas a morir. Entonces, ese miedo tampoco es real. La incertidumbre. Cada vez que nos sacamos por una etapa y que no sabemos qué es lo que va a pasar, nos da miedo. Le tenemos muchísimo miedo como sociedad a lo desconocido. A esto, cuánto dura, cuánto se acaba, es normal, no es normal. La idea es que deje de ser muy desconocido. Y luego también como sociedad, a lo largo de muchos años, hemos creado una sensación de que tenemos que ser siempre jóvenes. Como que aquello de envejecer está mal visto. Cada vez hay más tratamientos para que no se te note la edad, que no se te note que tienes 50 años, ni 60, ni 70, que tienes que aparentar ser 20 años más joven, que tienes que parecer una niña de 15 años toda la vida, cosa que tampoco es algo real, no es algo que vamos a conseguir, y nuestro cuerpo, nuestra mente, todo va cambiando. Pero esos cambios muchas veces son para bien, no son necesariamente nada malo. Entonces, el primero en definirla fue el señor Charles de Gardin, un ginecólogo francés, con su libro Menespausia, que luego le cambió el nombre y habló de la menopausia. Menes, que viene del griego, que significa mes, porque la regla en teoría nos viene una vez al mes.
Y pausa, que significa fin de esta regla, fin de esta etapa. Ahora mismo, la definición de la RAE quiere decir que es el cese de la menstruación, el fin de la etapa fértil de una mujer, que habíamos dicho. Y luego también hablamos de varias palabras que vamos a nombrar ahorita a lo largo de la presentación también, del climaterio, que a veces se utiliza exactamente igual que la menopausia, que al final no deja de ser una etapa de la vida, un periodo en el que cesa la función reproductora. En la práctica, cuando un ginecólogo te pregunta, ¿estamos en menopausia? Eso que para mí quiere decir que llevas un año sin regla. Un año. Si a los 11 meses tenemos una regla, no estamos en menopausia. Tiene que haber pasado un año. Hay gente que llega este año sin regla porque un día tiene la regla y no le viene más. Y ya apareció y se quedó así todo tan tranquilo. La mayoría de las veces es un proceso que lleva unos cuantos años, que te puede venir la regla 2 meses, luego no tenerla 3 meses, luego estar 6 meses con ella, luego 11 meses sin ella y pensar, ya estoy aquí, ya crucé esa línea, ya puedo decir que estoy en menopausia. Y luego no, porque la regla, como siempre, le encanta fastidiar un poquito la vida. Igual que siempre que nos vamos de viaje, que tenemos un cumpleaños, una boda, pues aquí igual, quiero decir que ya llegué a este momento. Pues no siempre. O hay veces que tenemos que estamos sin regla 2 años y los ovarios deciden funcionar una última vez. Y vuelve a haber un pico de estrógenos, que tenemos una regla y nos asustamos porque no, yo ya estaba en menopausia. Entonces eso puede pasar. Pero en sí nuestra definición es un año entero sin regla. ¿Qué pasa? Que yo no sé que llevo un año hasta que se cumple ese año. No lo puedo saber de antemano. Hasta que no pasó ese año, no tengo forma de definirlo. Y también es importante saber que no hay ninguna otra causa fisiológica o patológica que me haga estar sin la regla. Por ejemplo, si yo estoy sin la regla 8 meses, tengo que descartar un embarazo. Porque también el embarazo se produce antes de la regla. Puedes haber tenido una ovulación y puedes haber quedado embarazada. Entonces, a los 4 o 5 meses sin regla, me tengo que plantear, a lo mejor tengo 45 años, pero puedo estar embarazada. Hasta que no estamos en menopausia, puedo quedar embarazada. Entonces hay que descartar eso, causas fisiológicas o causas patológicas, que haya otro motivo por el que yo no tenga regla, o por una cirugía, o por una alteración de otras hormonas del cuerpo, que también pueden pasar. Entonces, así históricamente, un resumen muy rápido. Tenemos a los griegos en el mundo clásico, que no estaba definido, pero sí están descritos los síntomas de las mujeres. Luego llegaron los griegos, Hipócrates, Galeno, con su teoría de los humores. Pero ¿qué pasaba? Que una mujer que sangra todos los meses, primero pensaban que sangraban porque estábamos húmedas, porque absorbíamos el agua del alimento y eso había que eliminarlo por la regla, ese exceso de agua. Pero luego cuando se dejaba de declinar, es como, vale, esto se acumula y esto tiene que ser malo. Esa fue la primera visión de los griegos. Por otro lado, también había otras culturas que las consideraban o con mucha sabiduría, tirando más hacia las culturas asiáticas, que eso de nuestros mayores están como mucho más respetados, o sencillamente que físicamente estaban inestables y que no había que hacerles caso. Los dos extremos, ya empezamos mal. En la Edad Media, vamos de mal a peor. Se piensa que estas consecuencias y estos síntomas son culpa de causas morales o espirituales. Claro, como no crees en Dios, pues te está pasando esto. Nos cuadra, ¿a que sí? Y luego ya por fin, en el siglo XVIII y XIX, empieza a hablarse de la menopausia en la literatura. También como se habla, eso nos da para otra historia que las primeras veces no se habla del todo bien. Pero bueno, ya llegamos aquí, yo creo que estamos entrando en una nueva etapa donde las mujeres nos estamos haciendo cargo de todo esto y estamos hablando de lo que nos interesa y de cómo lo vivimos realmente. Entonces en el siglo XX se empieza a estudiar, se descubre que el estrógeno es una hormona clave. De hecho, hay gente que lo llama la fuente de la eterna juventud, que el estrógeno es el culpable de todo lo bueno que pasa en nuestro cuerpo y que no queremos que cambie cuando llegamos a la menopausia. Luego pasamos al extremo de medicalizarlo todo, ya la terapia hormonal por poco se pone en el agua, se le da a todo el mundo, y eso también trae una consecuencia, como todo lo que se pone sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de selección. Y luego llegamos al estudio White, que el estudio White nos complica bastante la vida. Entonces el estudio White voy a hablar más adelante, tranquilamente, porque hay muchas cosas que quiero explicar, porque es un estudio que tenía muchísimo potencial, es un estudio enorme a nivel mundial, pero mal hecho. Entonces esto es lo que pasa cuando los estudios se diseñan mal y no se repiten, que seguimos teniendo una falta de información tremenda, no hay ningún estudio riguroso, bien hecho, que llegue a ese nivel de potencia todavía,
pero luego lo vamos a describir con calma. Entonces, ya en el siglo XXI se entiende que es una transición biológica, que es una nueva etapa de la mujer, como decíamos antes. No es una enfermedad, no es algo que haya que curar, no es algo que haya que tratar si no hace falta, si se encuentran bien. Es una nueva etapa, y precisamente una etapa muy larga, la mitad de nuestra vida, que se acompaña de cosas buenas, de cosas malas, pero yo, por ejemplo, no puedo decir que la adolescencia sea la mejor etapa de mi vida. Todas las etapas de transición son difíciles. Las transiciones cuestan, el transformarnos cuesta. Pero una vez que se llega a la menopausia, más o menos al año, ya todo eso se estabiliza y puede empezar una etapa llena de oportunidades que antes no teníamos y de cosas muy buenas. Entonces, ventajas evolutivas. Hay una hipótesis, que es de las que he encontrado, la que a mí más me gusta, que se llama la hipótesis de las abuelas, que la dijo esta socióloga, la doctora Kristen Hawkes, y está basada en una comunidad de Tanzania, que es una comunidad agricultora-recolectora, que propone como una posible explicación de por qué vivimos tanto tiempo después de que finaliza nuestra etapa reproductiva. Porque los chimpancés dejan de tener la regla y se mueren a los pocos años, y son nuestros primos más cercanos. ¿Por qué nosotros no? Entonces esto dice que las mujeres mayores aumentan su éxito para transmitir sus genes de un punto de vista puramente biológico. Si ayudan a sus hijos y a sus nietos a sobrevivir y a alargar su vida y a que todo vaya bien, en lugar de seguir teniendo hijos. Entonces parece una ventaja biológica, que proporcionan sabiduría, proporcionan protección, proporcionan comida. Los embarazos tienen una carga biológica indiscutible en el cuerpo de la mujer. O sea, la que lleva el embarazo 9 meses, el parto, la lactancia, es la mujer. Una mujer no puede cuidar de 1, 2, 3, 4 hijos pequeños, entre 0 y 5 años, y cumplir con todas sus responsabilidades que tenía dentro de la tribu, dentro de ese grupo. No puede salir a cazar, a recolectar comida, no es lo mismo, no se da abasto. Entonces ese trabajo lo cubren las abuelas, que son las que ayudan o haciendo el trabajo que no está haciendo la madre, o cuidando a los niños, que aportan sabiduría. No sé qué tal se les ha dado aquí, por ejemplo, la lactancia materna. ¿Alguien ha tenido hijos con una lactancia muy larga? Vale. Depende que definas larga. Más de 6 meses, 1 año. Yo 1 año. Vale. ¿Y qué es lo que más ayuda a veces con una lactancia que no se da bien? ¿Otras mujeres? Sí. Otras mujeres que hayan pasado por eso. Por eso los grupos de lactancia funcionan así de bien. Porque necesitamos la sabiduría de gente que ya haya pasado por ese camino y que nos pueda ayudar a compartirlo y a solucionar muchos problemas. No necesariamente son problemas médicos, son problemas de que antes necesitábamos a nuestra comunidad, a nuestra familia, que ahora está menos involucrada que hace unos años y a veces nos hace falta. Entonces nos dan esa sensación de sabiduría, de protección, incluso de hacernos comida cuando no has dormido en 3 meses porque el niño deja de llorar. Cosas tan básicas como esa, pues nos ayudan. Y se ha visto también en sociedades como Canadá y Dinamarca, que hay varios estudios de sociología, que las parejas tienen un mayor número de hijos y les va mucho mejor cuando viven cerca de sus familiares, cerca de sus padres. Entonces es algo que sí, que se ve en una tribu en Tanzania, por allí perdida, remota, pero que también se ve en la sociedad actual. Sí, yo doy fe de eso. Entonces, al final no deja de ser una ventaja biológica. Las abuelas aumentan su esperanza de vida porque asegurándose de que sus nietos tienen una mejor calidad de vida y les va mejor, pues también aseguran que sus genes sigan adelante. Entonces, bueno, esta es la evidencia que tiene. Evidentemente es una hipótesis, una teoría, no hay nada que nos vaya a garantizar que esto sea así. Es curioso porque hay otra especie de ballenas, que es la que también sigue este mismo modelo, que los hombres se mueren en lo que acaba su etapa reproductiva, también como ventaja biológica, porque si tienes muchos hombres que quieren ser el líder de la tribu, pues se van a matar entre ellos. Las mujeres no, en ese sentido somos a veces más razonables y podemos seguir ayudando con toda la crianza. Entonces, nombres que prometí que iba a llegar. ¿Qué hablamos? De menopausia, de perimenopausia, de premenopausia, de climaterio. Esta pregunta me la hacen 5, 6, 7 veces al día en la consulta. Entonces, ¿la perimenopausia qué es? Que rodea el tiempo anterior a la menopausia. Ese año posterior. Sí, ese año indeciso. lo que rodea. ¿Y qué es la diferencia de la premenopausia? Que la pre es previa. La pre es Previa antes, peri. pero podemos decir que una niña de 5 años está en premenopausia, porque Claro. es antes de la menopausia, evidentemente. Y la perimenopausia es el periodo que va desde un año antes hasta que finalizan los síntomas de alguna manera. ¿Qué pasa? Que a mí no me gusta dividirlo, que así como no hablamos de una periadolescencia,
hablamos de adolescencia, pues aquí hablamos de menopausia. Aunque realmente la definamos como 12 meses sin regla, pues es más fácil hablar de toda esa etapa de transición, que eso de transición a la menopausia suena un poco largo y un poco enrollado de decir, pues hablamos de menopausia, aunque sabemos que incluye toda la etapa de antes, la etapa de después, la perimenopausia, porque también podemos hablar de la posmenopausia, que incluye desde la menopausia hasta la muerte. Entonces, yo creo que nos estamos complicando mucho la vida hablando de terminología que al final utilizamos mal, que nadie va a saber definir, ni tiene por qué saberlo, cuando podemos sencillamente hablar de menopausia. Entonces, ¿qué pasa en la menopausia oficialmente? Esto es el proceso opuesto a la pubertad. Es casi volver a la niñez. Entonces, nosotros nacemos con un número de folículos determinados en nuestros ovarios, que se forman desde que estamos en el útero de nuestras madres en la semana 20. Ese número que se forma no se cambia, está allí, para siempre. Lo que nuestros folículos van a durar ya está predeterminado desde antes de nacer. ¿Y de qué depende? O sea, ¿de qué depende que ese feto desarrolle más o menos folículos? ¿Es genético también? Es genético, pero todos desarrollamos alrededor de 2 a 5 millones. Wow. Que ya va bien. ¿Qué pasa? Que de esos utilizamos muchos menos. Sí. Menos mal. 2 millones de hijos sería un poco... Claro. De ahí, al momento de nacer, ya damos como por 250.000. Y el momento de la pubertad, ya nos quedamos más o menos con 500. Entonces, realmente nosotros cuando ovulamos, hay muchos folículos que se estimulan y no llegan a ovular. Solamente llegamos a ovular de uno. Pero cada vez esa reserva, ese número de folículos que se estimula, va disminuyendo. ¿Qué pasa? Que ese número de folículos son los que producen las hormonas para no tener todo nuestro ciclo, para que llegue el estrógeno a nuestro cuerpo, para que llegue al útero y se produzca la regla, para que llegue a muchas cosas. Cuando ese número disminuye, la cantidad de estrógenos va disminuyendo y esto puede pasar de forma gradual o de forma muy brusca. ¿Qué pasa? Que todo en nuestra vida como mujeres es cíclico. Que yo no tenga estrógenos un mes porque mis ovarios no hayan respondido un mes, no quiere decir inmediatamente que esté en la menopausia, porque hay más hormonas en juego. Hay una que está en el hipotálamo, la FSH, que le reclama al ovario, oye, no produciste hormonas, te voy a mandar más estímulo para ver si mandándote más estímulo, entonces ahora me haces caso y produces más hormonas. ¿Qué pasa? Que a veces funciona, a veces no, depende de la capacidad del ovario de producir esas hormonas o no. Entonces se dice que en promedio tenemos más o menos 500 ciclos en nuestra vida. ¿Qué pasa? Que no hay forma de saberlo. Yo no te puedo decir si al haber tenido la regla a los 8 años quiere decir que vas a tener la menopausia a los 45. Porque estos son números estándares. No tengo forma de medir exactamente cuánto tiempo te queda. Pero sí que lo hacéis, ¿no? Los ginecólogos sí que con una analítica decís más o menos en qué etapa... Pues te estamos engañando. Bueno, a mí no, porque desgraciadamente... Nosotros pedimos muchas analíticas, pero el resultado puntual de esa analítica quiere decir lo que está pasando ese día. Pero no quiere decir que yo no tenga un pico de estrógenos a los 2 meses que haga que vuelva a tener la regla y que esa analítica no me haya valido para nada. O sea, yo no puedo diagnosticar una menopausia con una analítica, salvo en situaciones muy concretas. Pero en general, el diagnóstico es lo que hablamos antes, 1 año sin regla. La analítica me sirve cuando tengo una mujer que tiene un biomirena que no tiene reglas, cuando le quité el útero y ya no voy a tener esa muestra. Pero esa analítica no me dice si tú vas a tener la menopausia dentro de 3 años o pasado mañana. Porque yo puedo ver cómo estás ese día. Pero nuestro cuerpo es muy, muy cíclico hasta que llegamos a estabilizarnos después de todo esto. Entonces, también hay un cambio en el balance. Nuestro ciclo menstrual está dominado por 2 hormonas, los estrógenos y la progesterona. Los folículos van produciendo los estrógenos y cuando ovulamos queda un cuerpo lúteo que es el que va produciendo la progesterona. ¿Qué pasa? Que cuando no llegamos a ovular por esa falta de estrógenos, tampoco hay progesterona, pero sí que puede subir la cantidad de estrógenos. Entonces, ese equilibrio se rompe y también podemos notar gran parte de los síntomas. Y eso no es una cosa lineal, es algo que puede ir variando. De hecho, aquí este cuadro me gustó mucho porque se ve ese cambio, cómo va y cómo no es un pico. Lo que pase un mes no tiene por qué repetirse al siguiente. Hasta que llegamos a la menopausia, que ya vemos que se estabiliza todo. Que ya es una línea que ya esos cambios tan bruscos, tan no me aguanto, porque estoy así, porque estos cambios son tan rápidos. Estos cambios también me explican por qué el síndrome premenstrual empeora a medida que nos acercamos a la menopausia. Porque gente te dice todos los días, no, pero es que yo nunca había tenido esto. Pero nunca habías estado tan cerca, ni habías tenido las hormonas de esta forma.
Entonces, esa alteración, ese aumento de los estrógenos y ese déficit de progesterona que se produce a veces hace que yo pueda estar más irritable, que yo tenga más tensión en las mamas, que me duelan, que antes no me habían dolido nunca y ahora siento que me va a venir la regla y que tengo las mamas que me van a estallar desde 3 semanas antes. Todo eso pasa y es culpa, no es culpa de las hormonas, de que todo le echamos la culpa a las hormonas, es culpa de estas alteraciones, de estos picos, que no es lo mismo un nivel de hormonas estable que un pico y un valle que va cambiando y que va cambiando de manera cada vez más rápida, porque también a medida que nos acercamos a la menopausia, una de las señales puede ser que los ciclos se acorten. Entonces los ciclos, que antes yo tenía ciclos de 30 días a lo mejor, pues ahora duran 24 y esos cambios los noto más rápido. No me he recuperado cuando ya entro en el siguiente ciclo y de repente lo vuelvo a notar. Eso es completamente normal. Tiene un fin, se acaba. Llega un momento en el que todo eso se estabiliza. ¿Qué pasa? Que no sabemos cuánto tiempo. Así como la adolescencia no es de un día para otro y dura en promedio X años, se dice que en promedio la menopausia, esa transición a la menopausia son 5 años, de 3 a 5 años. Desde que notamos el primer síntoma hasta que ya estamos estabilizados. Hay gente que no nota nada, hay gente que le dura menos, hay gente que tuvo la regla y nunca más. No sé quiénes serán las afortunadas, tampoco son tantas, pero puede pasar. ¿A qué edad? La edad promedio son 51 años, ahora mismo en España. La edad promedio no me sirve de nada. O sea, ya de consulta no te puedo decir si va a ser a los 50, a los 51 o a los 57, como he tenido alguna paciente. Entonces, realmente no lo sabemos. A partir de los 45 se considera normal. ¿Qué pasa? Que aunque se considere normal, si es una mujer que lo está pasando mal, pues yo estoy mucho más dispuesta a poner un tratamiento hasta llegar hasta los 50-51, que es la edad promedio que deberíamos tener. Por debajo de los 45 y sobre todo por debajo de los 40, eso ya tiene una causa que probablemente hay que tratar. Una insuficiencia ovárica primaria o algún tipo de patología que haya que poner algún tratamiento. Porque por debajo de esas edades sí tiene más consecuencias. Que también lo voy a hablar ahora. ¿Qué síntomas de la menopausia? Sofocos, dolores articulares, Vale. Depresión. ¿Qué más? Euforia en otros momentos puntuales, ira incontenible, querer matar a tu jefe. Pero eso es de siempre. La artrosis no es culpa de la menopausia, es culpa de la edad, que los huesos van avanzando y se van desgastando de alguna manera por moverlos, pero la menopausia sí te puede dar dolores articulares, porque se ha demostrado que hay receptores de estrógeno en las articulaciones y sí puede aumentar el dolor, pero la artrosis como tal no es culpa de la menopausia. Y una pregunta, ¿la fibromialgia puede estar relacionada con la menopausia? En principio no, pero por poder también es muy difícil descartar lo que sucede a la misma vez y lo que es causa una cosa de la otra. Porque este es el problema, que pasan las dos cosas más o menos en esta edad, pero no necesariamente significa que una sea culpa de la otra. ¿Y la osteoporosis? La osteoporosis, sí. La osteoporosis, sí. A ver, nosotros llegamos, de por sí, nuestra mayor masa muscular es a los 35 años. De los 35 años en adelante empieza a bajar. Pasa que con la menopausia se pierde un 10% de masa muscular. Y al perder masa muscular favorecemos la osteoporosis. Entonces sí, la menopausia sí que está relacionada con la osteoporosis. Pero hay forma de prevenirla. Bueno. Ejercicio. Deporte. Ejercicio. Ahí ya entramos en la respuesta aburrida. ¿Qué podemos hacer? Ejercicio. ¿Y la debilidad muscular, incontinencia y demás? ¿También solo se puede hacer ejercicio o puedes, o sea, si no puedes recibir tratamientos hormonales alternativos, ¿hay alguna otra forma de ayudar aparte del ejercicio? La principal, alimentación? ejercicio. Para Por eso, para luchar contra esa pérdida de masa muscular, tenemos que reponer el músculo. Y la única forma de reponer el músculo como tal es haciendo ejercicio y comiendo con suficientes proteínas y suficientes cosas que me ayuden a terminar de reponerlo. La incontinencia tiene un puntito más allá al que voy a llegar casi al final, porque la incontinencia no solo se asocia con debilidad muscular, sino con el síndrome genitourinario de la menopausia, que es ese tejido de la mucosa de la vagina, es el tejido que yo creo que mejor responde a los estrógenos. Y al secarse de alguna manera, pues deja de esa turgencia, deja esa elasticidad y puede aumentar la incontinencia. Pero esa es de las cosas que mejor tratamiento tiene. ¿Ah, qué bien? Sí. ¿Ser estrógeno? Bueno, eso tienes que explicarlo. ¿Ser tratamiento de estrógeno? Tenemos que esperar al final. Lo que pasa es que los estrógenos vaginales y los estrógenos de la terapia hormonal
son completamente diferentes. Pero los de óvulos, quiero decir, o sea, lo que son estrógenos... Hay estrógenos y hay más medicaciones, no solamente hay estrógenos, hay más cosas. Espero impaciente. Entonces, los más evidentes, sofocos y sudores nocturnos, también sofocos y después que me congelo y me muero del frío, porque no me quedo solamente en tengo calor, es que luego se me pasa el calor, estoy sudando y me congelo y además tengo la cama empapada y la tengo que cambiar porque me pasa esto 5 veces por la noche. Sí, también. Sí, también. Los cuentan peor por la noche, pero pueden pasar a cualquier hora del día. Cambios de humor e irritabilidad por estos cambios bruscos hormonales, porque lo que no me había molestado nunca, ahora me molesta. Ahora que me interrumpa cuando no me he tomado café por la mañana, a lo mejor es motivo de divorcio. Pero todo eso es normal y también se pasa. Insisto, igual que la adolescencia. El adolescente que se encierra en su habitación y que no quiere saber nada de nadie y te contesta mal por preguntarle qué tal está. Pues parecido. O sea, que estos síntomas también tienen una duración. O sea, Sí. se acaban. Se acaban. Sí. Lo bueno, se acaban. Y a veces parece una tontería, pero simplemente saber que sí, que son síntomas, que alguien me cree, que no me lo estoy inventando, que no me estoy volviendo loca, que son síntomas que tienen una causa, que están descritos, a veces eso es suficiente para llevarlo mejor. Y en el caso de que te hayan tenido que extirpar ovarios, igual, o sea, es lo mismo. O sea, se aplica lo mismo, también tiene una duración. También tiene una duración. Luego el cuerpo se equilibra y en el equilibrio todos vivimos mejor. También, ¿qué pasa? Que la que tiene 5 sofocos de noche y se despierta y no se puede volver a dormir, pues tú no le puedes pedir a alguien que no ha dormido que esté de buen humor. Claro. Que esté animada. Claro, aquí el insomnio yo creo que juega un papel muchísimo más grande. Claro. Es que estoy cansada, es que no tengo energía, es que no quiero tener relaciones. No, claro, si llevas 3 meses sin dormir, ¿cómo vas a querer hacer alguna cosa? No te apetece nada. Y si no, que se le preguntan a las madres con un niño de 3 meses, que tampoco quieren saber nada de nada ni de nadie. Pues parecido. Los meses antes de la menopausia, los años antes, también es muy típico ver que los sangrados son más abundantes. Eso también responde a estos cambios hormonales. Entonces, ¿es que yo nunca he tenido estas reglas así? No, porque nunca has llegado a esta etapa de tu vida. Pero puede haber sangrados mucho más abundantes y también hay solución. Que nadie tiene que vivir con 8 gramos de hemoglobina ni con unas anemias que también contribuyen a ese cansancio, a ese mal humor. Aquí también nos toca a nosotros distinguir: ¿estás de mal humor y estás cansada por la menopausia? ¿O tienes una anemia que tenemos que tratar para corregir ese cansancio y que todo mejore? O por ejemplo, hay una depresión, pero a lo mejor la depresión es por falta de vitamina D y no es culpa de la menopausia. Aquí es donde digo, no todo es culpa de la menopausia, pero sí tenemos que saber nosotros distinguirlo y saber qué tratar y cómo mejorar cada cosa. Cambios en la memoria, que se me olvida todo, que siento que tengo Alzheimer porque no sé dónde dejé las llaves. O que te cuesta concentrarte. Te explican algo nuevo y es como... ¿qué estás contando? Efectivamente, todo eso también está relacionado con la menopausia. Insisto, igual que en el embarazo, que en esta etapa que nos quedamos con distintas hormonas, que tú a una embarazada le cuentas algo y a los 10 minutos se le olvidó, pues esto es parecido. También mejora, también se pasa. No es que te vas a quedar así de por vida. Todo esto mejora después de un tiempo. Y luego ya, pues el dolor articular ya hablamos, sequedad vaginal, dolor con las relaciones, disminución de la libido, que de esto también voy a hablar más en detalle al final, pero claro, si yo no lubrico igual y tengo dolor la primera vez que tengo relaciones, pues la siguiente vez si tengo dolor no quiero. Y si no dormí, tengo calor, es verano y me duele, evidentemente no quiero que se me acerquen, no quiero que me miren, no quiero que se me toquen. Claro, pero todo eso también se puede mejorar y mucho. ¿Qué pasa en el cuerpo? Que se pierde masa muscular, que sí está descrito un aumento de peso entre 1,5 kilos y 3 kilos durante esta etapa de transición, porque la grasa se pasa. Se estabiliza. No lo vuelvas a perder si no trabajas, pero se estabiliza. Pero bueno, que siempre las mujeres habíamos dicho que nuestra grasa, ¿dónde está? ¿En qué parte del cuerpo? En las caderas. Aquí nos volvemos un poco más parecidos a la distribución de la grasa de los hombres y empieza a estar por aquí, en toda nuestra tripa.
Claro. También hay mujeres que perdemos peso en esta También, etapa. sí. También hay que También puede pasar. Pero, como decían las mujeres, claro, pero el o se problema es que a ajamonan veces o se se amojaban. pierde peso porque se pierde masa muscular. Entonces con eso hay que tener cuidado, porque perder peso no siempre es bueno. Si estoy perdiendo peso a costa de que estoy perdiendo músculo, eso es contraproducente porque sigo ganando grasa. Yo perdí. Y grasa que está en un sitio donde no quiero que esté. Claro. Sí, verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto se puede asociar a distintas enfermedades. Mucho más de todo esto lo va a hablar la doctora Belén Silveiro cuando hable de la parte cardiovascular y metabólica. Pero bueno, tampoco puedo no nombrarlo porque son cosas que pueden pasar. Las enfermedades cardiovasculares. ¿Quién conoce a alguna mujer que haya tenido un infarto por debajo de los 50? Yo es que no conozco a nadie que haya tenido. ¿Y algún hombre? Sí, algunos sí. Los estrógenos protegen nuestra salud cardiovascular. Dejamos de tener esta protección cuando llegamos a la menopausia y aumentan las enfermedades cardiovasculares. Todo el mundo hablando de menopausia, hablando de hormonas, le tenemos miedo al cáncer de mama. Pero la primera causa de muerte en mujeres en España son las enfermedades cardiovasculares. Entonces es algo que tampoco podemos ignorar. Que sí, que les tenemos mucho miedo a otras cosas, pero esto se puede controlar, se puede vigilar, se puede trabajar y también hay que ocuparse de este tipo de cosas. La osteoporosis, como hablamos antes, al disminuir la masa muscular y que se pierda ese 10% de forma relativamente brusca, pues también es algo que tenemos que trabajar. Que hacer ejercicio nos viene bien en todas las etapas de nuestra vida, sin duda. Pero aquí es todavía más importante. ¿Y qué pasa si yo no he hecho ejercicio nunca? Nada. Está demostrado que empezar a cualquier edad tiene beneficios. Que es mejor empezar ahora que no haber empezado nunca. Y puede haber ejercicios que aumenten la masa muscular, ejercicios que mejoren nuestro equilibrio, así prevenimos caídas. Y si tenemos menos osteoporosis porque tenemos más masa muscular y mejor equilibrio, pues la fractura de cadera es como que se va alejando y se va volviendo cada día menos probable. Disculpa, primera causa de muerte de mujeres En España. Ya, es que me quedo así como... ¿Y el resto de mujeres en la menopausia del mundo no tienen esas...? También es la misma a nivel mundial. Vale. Sí. Pero aquí decidí centrarme donde Vale. Es que de pronto estaba escribiendo y me quedé, digo, ¿y el resto En del principio mundo? a nivel mundial también sigue siendo la enfermedad cardiovascular. Vale. Y en las sociedades asiáticas que dicen que no tienen tanto la menopausia o los efectos asociados a menopausia. A ver, dicen que uno de los posibles motivos es que ellos comen mucha soja y la soja tiene fitoestrógenos que puede disminuir los efectos de la menopausia. Demostrado no está, porque los estudios que se han hecho con un cambio en alimentación y aumentando la soja y estos fitoestrógenos simplemente por la dieta tampoco han demostrado resultados. Entonces aquí también hay muchas dudas a nivel cultural. No lo cuentan, no lo viven tan intensamente porque saben que es normal, es la dieta que siguen, que sí es una cantidad de soja que nosotros no llegaríamos nunca en la vida, no lo sé. Y además distinta, ¿no? A mí me contaron que no es... Yo dije, pues a beber leche de soja. Y dicen que no, que tiene que ser fermentada. O Claro, no sé. es que ellos van mucho más allá, comen mucho tofu, comen mucho kimchi, comen... O sea, es que el cambio a nivel cultural es difícil comparar lo que funciona en una sociedad y otra porque los cambios son muchos. Solamente por el respeto que se le tiene a las personas mayores en esas culturas, pues a lo mejor ellos lo ven como una señal de me van a tener más respeto ahora y no lo vivo mal y lo llevo mejor por eso. Puede ser también. Sí, Ellos comen mucho más edamame, mucho más tofu, muchas otras cosas. Sí, yo también os quería aportar, ¿no?, de esa visión cultural, porque no en todas las culturas se nombra la menopausia igual, ¿vale? Tienen distinto nombre. Entonces, porque el lenguaje también nos transmite cosas, ¿no? Tiene una connotación. En nuestra sociedad occidental tiene una cierta connotación negativa, ¿no? Ya el propio término que has explicado muy bien tú, el origen, ¿no?, de ese término, menos, ¿no? Parece como que ya que nos resta, ¿no? Sí. En cambio, en otras sociedades, incluso también en la occidental, sabemos que hay países nórdicos como Finlandia, como en los Países Bajos, tienen otro término diferente para menopausia y apela más a lo que son los cambios, ¿no? A una transición, a un cambio, ¿no? Y eso ya tiene otra connotación, otro significado, ya cuando lo recibes ya parece que es otra cosa, ¿no? Sí. Con lo cual el lenguaje también tiene un poder importante, ¿no? No solamente cómo se nos percibe en la sociedad, ¿no?, si valoramos o no valoramos la vejez en la sociedad, ¿no? Nuestra sociedad occidental
es muy edadista, ¿no? Se valora precisamente todo lo contrario, ¿no? La juventud, ¿no? Todo aquello que va asociado a la vejez tiene una connotación negativa, ¿no? En cambio, en aquellas sociedades en las que lo viejo sí tiene pues otro reconocimiento, otra posición, ¿no? Pues se vive mejor, pero también por este lenguaje. Esto es muy interesante. Sí, y ha tenido varias propuestas de cambiarle el nombre. Lo que pasa es que ninguna ha llegado a tener suficiente apoyo como para que ese cambio haya sucedido. Pero sí, hay varios ginecólogos a nivel mundial que han intentado cambiarle el nombre. Así que no me sorprendería si en unos años llegamos a ello. Entonces, bueno, sigo. Al final se puede asociar, como está escrito aquí, con la posibilidad de tener alguna demencia mucho más adelante, con depresión un poco por la disminución de hormonas o por esa connotación que siento que todo lo veo de color negro. El síndrome metabólico coincide un poco con el cambio hormonal y simplemente con el envejecimiento. Aquí es donde se nos vuelven a unir y una cosa hace que sea el cambio mucho más brusco, pero también se une simplemente por la edad. Un hombre de 60 años también tiene más posibilidades de tener una enfermedad metabólica y no pasa por la menopausia. ¿Qué es el síndrome metabólico? Perdón. El síndrome metabólico incluye toda una alteración, es que no me quiero meter en el terreno de Belén, Vale. pero bueno, que incluye sobre todo estados de hiperinsulinismo, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, que la grasa se acumule por aquí, entonces incluye el perímetro abdominal como predictor de esa salud cardiovascular, ese tipo de cosas, pero sé que le va a contar ella mucho mejor que yo. Y nombro las infecciones del tracto urinario, por eso que hablábamos, que también voy a terminar de resumir y de englobar, pero esa mucosa, al ser mucho menos elástica, ¿qué pasa? Que las mujeres tenemos la uretra y la vagina muy cerquita y tenemos una uretra muy cortita. Entonces hay veces que eso facilita que haya más infecciones de vejiga, de cistitis, infecciones de orina, pero que también yo por esa falta de elasticidad y de estrógenos en la mucosa vaginal, que tengan los mismos síntomas sin llegar a tener una infección de orina. Esa sensación de ardor, de escozor, de voy y hago 2 gotas y vuelvo y me quedo con ganas, muchas veces no es necesariamente una infección de orina, sino falta de estrógenos en la mucosa vaginal. Entonces, aquí como recordatorio que no podemos ignorar la enfermedad cardiovascular cuando hablemos de todo esto, los sofocos, los recalcos, porque son el síntoma más frecuente por el que vienen a la consulta. Pero lo de promedio 7 años no ayuda. No, pero es la realidad. No siempre tienen que ser con la misma intensidad de esos 7 años. Normalmente van mejorando. ¿Y cuánto duran? No sabemos. Depende de, hacemos ejercicio, qué comemos, fumamos. El tabaco también está ligado a que todos estos síntomas empeoren. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lo interpretamos? Asumimos algo como una cosa normal, lo llevamos como sencillamente, me estoy poniendo vieja, no me quiero poner vieja y este es el fin de mi vida. Todo eso influye, igual que todas las cosas. Cuando ya la gente se mete a hablar de disruptores endocrinos, de los microplásticos, de todo este montón de cosas, pues nos pueden ayudar a llevarlo mejor o peor. Pero es algo que nos da para una charla entera de una semana y podemos ir haciendo pequeñas cosas, pero son cosas difíciles de cambiar. Perdona, las mujeres que tenemos un poquito más de grasa, sí, dicen que actúa a veces un poco como estrógeno y se tienen menos sofocos. Sí, porque ¿Eso es real? Eso es real. El estrógeno que vamos produciendo a lo largo de la vida va cambiando. El estrógeno que producimos en la etapa fetal se llama estetrol. Luego, a partir de la pubertad, los ovarios producen estriol y luego, después de ese estriol, ya es la grasa, nuestro órgano productor de estrógenos principalmente, que produce estrona. Entonces, no funciona igual de bien, pero sí, las mujeres muy, muy, muy delgadas suelen tener más sofocos y llevarlo peor. Sí. Sí, puede pasar. Totalmente. Entonces, ¿qué tengo que saber? ¿Necesito ir al ginecólogo para que me diga si estoy en menopausia? No. ¿Necesito una analítica para saber y confirmar que estoy en menopausia? No. Necesito saber si llevo 12 meses sin regla o no. ¿Qué tenemos? Pero claro, aquí cada una tiene su vida, sus factores de riesgo, sus cosas. Vigilar factores de riesgo cardiovascular, vigilar osteoporosis. Si mis 2 padres se murieron por una fractura de cadera a los 70 años, pues a lo mejor tengo que estar más pendiente y vigilar que yo no tenga una osteoporosis que también tenga un origen genético y que tenga que tratar antes de tiempo. Seguimos con nuestros cribados normales, la citología cada 3 años en el centro de salud con la matrona,
o cada 5 si el HPV es negativo, las mamografías cada 2 años. ¿HPV qué? El virus del papiloma humano, que realmente se demostró como la causa de cáncer de cervix básicamente a nivel mundial. Es muy muy raro que haya un cáncer de cervix que no esté producido por esto. Entonces, ahora el cribado está cambiando. Pasamos de las citologías todos los años a las citologías cada 3 años y vamos a llegar a que el cribado sea con la prueba del virus del papiloma humano. De hecho, ya en el País Vasco se está haciendo así. Entonces, iremos cambiando. Si el virus es negativo, las probabilidades de tener un cáncer de cervix son muy bajas y se dejaría de hacer citología. Vamos encaminados a ello. Para mí un virus negativo me da suficiente tranquilidad como para olvidarme 5 años y no tener que ir a ver a la matrona por esto. ¿Y el THM qué es? La terapia hormonal de la menopausia. Y además quiero recalcar una cosa específica de ese nombre. En principio, por cribado, por población, tenemos que hacernos mamografías cada 2 años. Si estamos tomando una terapia hormonal, ese cribado hay que hacerlo anual. ¿Vale? Ahora llegó el nombre. Dime. Pero también han dicho que ahora con la terapia hormonal, que había como, bueno, un mito, o sea, que se Sí, decía que también voy a producía llegar. cáncer, pero... Sí, voy a ello. ¿Qué pasa cuando tenemos una menopausia antes de tiempo? Por algún motivo autoinmune, de que una insuficiencia ovárica primaria, por una cirugía, por un proceso oncológico, por cualquier otra enfermedad, hay que tratarlo. Porque en una mujer de 35 años con una menopausia, el riesgo de osteoporosis o de cualquier enfermedad cardiovascular se multiplica. Entonces ahí siempre es opcional porque es la paciente quien decide si quiere el tratamiento o no, pero ahí somos mucho más insistentes en que es mejor que se lo tome porque los efectos secundarios a largo plazo son mucho mayores y sí deberíamos poner un tratamiento. Eso sí se considera una enfermedad que hay que tratar. Imprescindibles para el tratamiento: dieta, ejercicio y no fumar. Esto no es negociable. Esto va sí o sí. Con una terapia hormonal, sin ella. Esto deberíamos cumplirlo todos, porque no solamente se notan en todo lo que no se siente. Está demostrado que mejoran los sofocos, que mejoran los dolores articulares. Entonces esto, yo quiero que salgan de aquí convencidas hoy de que esto hay que hacerlo. La Santísima Trinidad. Sí, esto, insisto, no es negociable. Esto es lo que nos va a cuidar, es lo que nos va a hacer llegar bien a tener 80, 90 años y podernos mover, a ser independientes, a cuidar de sus nietos los que los tengan, a ese tipo de cosas. Y durante esta charla, no sé si serás tú o alguna otra compañera, ¿podéis incidir o vais a incidir en la dieta, que es recomendable? La doctora Silveiro, que es la endocrino, insisto, lo va a contar mejor que yo. Tratamientos. Pues tenemos muchos tratamientos que no tienen evidencia como tal, sino alguna cosa anecdótica, como los fitoestrógenos cuando se incluyen en la dieta, la acupuntura, los imanes. ¿Esto quiere decir que si a ti personalmente te va bien lo dejes? No. Ya sea por efecto placebo o porque hay algo que desconocemos, no hacen necesariamente daño. Perdona, ¿qué son los fitoestrógenos? Los componentes que se parecen a los estrógenos que están en la dieta, sobre todo en productos con soja. Gracias. Nada. Que eso que hablábamos de las culturas asiáticas comiendo mucho más tofu, comiendo mucho más, pero cuando los hemos incorporado en la dieta en estudios no han demostrado mejoría. A ellos claramente sí. Entonces también los estudios de la menopausia, faltan muchos estudios mucho mejor diseñados para que sepamos realmente qué ayuda y qué no. La terapia cognitivo-conductual para el insomnio está demostrado que sí que mejora, que sí que funciona. Aquí a lo mejor me puedes ayudar tú a explicar cómo funciona y por qué. Sí, y también simplemente lo que son las pautas o la higiene del sueño, ¿no? Que se dice que son pues todo este tipo de hábitos y de rutinas que nos facilitan, ¿no? El que nos podamos conciliar el sueño más fácilmente, y también todas estas técnicas también nos ayudan a gestionar el estrés, porque hay veces que nos desvelamos en la noche también por todo ese estrés que no hemos gestionado durante el día, ¿no? Entonces, bueno, pues las terapias psicológicas, claro que sí, ahí también contribuyen a mejorar el insomnio. Sí. Luego a nivel más natural, pues hay un montón de componentes con estudios regulares, pero alguno dice que funcionan: la Simicifuga racemosa, los extractos de polen, algún fitoestrógeno también de la soja o alguna isoflavona de soja, que son dos componentes parecidos, la vitamina E, el aceite de onagra, la melatonina para dormir. Todo esto puede ayudar como complemento. Depende de la gravedad de los síntomas, depende de mis expectativas, depende de lo que yo quiera. ¿La melatonina me va a hacer dormir como una benzodiazepina? No.
pero a lo mejor es suficiente para que yo pueda dormir mejor o no me despierte por la noche. Pero eso, no hay nada mágico, pero son cosas que podrían ayudar. Luego pongo la terapia hormonal de la menopausia y le cambio el nombre porque antes hablaba de terapia hormonal sustitutiva. Yo no quiero sustituir el papel de las hormonas, yo no quiero sustituir a los ovarios. Yo simplemente quiero añadir una dosis mínima de hormonas para que los síntomas sean lo suficientemente llevaderos para que tengan una calidad de vida normal. Pero por eso yo creo que es importante el cambio, que nosotros en general ni siquiera en ginecología tenemos en cuenta, pero quiero alejarme de esa palabra sustitutiva porque yo no quiero sustituir ni esa juventud ni ese papel de estrógenos. Quiero dar una opción para mejorar lo que haga falta. Pero entonces, ¿por qué se le tiene tanto miedo? Porque voy a ello. La percepción que he tenido es que tú vas al médico y hasta que no te dan el carné de menopáusica, que es cuando ya son los 12 meses, nadie te hace caso. Incluso eso es un error preguntas. y algo que deberíamos trabajar nosotros desde el punto de vista médico. Porque tú no tienes por qué tener una menopausia instaurada para que nosotros debamos tratar esos síntomas. Claro. Y eso yo creo que es un error por nuestra parte y una de las cosas que podemos mejorar y que vamos encaminados a ello. Pero el miedo te lo voy a explicar. A veces hay anticonceptivos y otro fármaco nuevo que es el fezolinetant que funciona para sofocos y dicen que funciona bien, pero en mi opinión es un fármaco todavía muy caro con el precio que está en el mercado porque acaba de salir hace un par de años y para hacernos una idea cuesta más o menos 80 euros cada mes. Entonces yo por eso lo suelo ofrecer poco. Bueno, yo doy mi experiencia, yo me tomaba Flavia anoche y a mí me funcionaba. Por eso que hay gente a la que le funciona y a la que le va bien, pero depende un poco de las expectativas no que era tengamos. 80 euros. Entonces, ¿cuál es la historia de la terapia hormonal de la menopausia? Pues en 1899 se descubrió el polvo de ovario de vacas, luego el líquido de los folículos, luego dieron con la estrona, que es el estrógeno que se produce en la grasa, y así fueron cambiando preparados. Y luego, entre 1950 y 60, se propuso la terapia hormonal sustitutiva como una cura, como este periodo de, mira, es que tenemos que tratarlo porque todos tenemos que ser jóvenes para siempre. Entonces ahí fue cuando se nos pasó la mano, porque decidimos tratar a todo el mundo, venderlo como una cura mágica, como que esto te va a venir bien y te lo tienes que tomar aunque estés perfecta, aunque no te hayas enterado de la menopausia, y te lo tienes que tomar aunque tengas 80 años. Y ahí es donde estuvo el error principal cuando hablamos de la terapia hormonal. Entonces se descubrió que si dábamos estrógenos por sí solos y no dábamos gestágenos en una mujer de útero, esas dos hormonas que tenían que estar en equilibrio, se producía cáncer de endometrio. Pero bueno, eso se soluciona relativamente fácil porque damos algo combinado, damos estrógenos y damos gestágenos para tener cuidado con ese cáncer de endometrio. Y luego también se descubrió que empezó a mejorar el riesgo cardiovascular, mejorar la osteoporosis y mejorar la función cognitiva. ¿Qué pasa? Que todo esto mejoró hasta que se suspende la terapia hormonal, que luego se dio cuenta que no es una mejoría que se mantenía en el tiempo. Pero bueno, estamos en esta época de mandarle hormonas a todo el mundo sin ningún tipo de filtro y llegamos al estudio White, al estudio Women's Health Initiative, que tuvo a 64.000 mujeres, más de 100.000 mujeres desde un punto de vista observacional, de 50 a 79 años, una edad media de 63 años. Y el estudio se suspendió en 2002, 10 años antes de lo que estaba previsto, porque se vio que había un aumento en el cáncer de mama. Entonces, este fue el estudio que nos arruinó la terapia hormonal, que nos arruinó la vida. Pero ¿qué pasa? Que este estudio tiene muchísimos defectos. Entre otras cosas, yo a una mujer de 63 años no le propongo una terapia hormonal en este momento. Esa edad es una de las cosas que tenemos mucho más en cuenta ahora mismo. Y se suspendió el estudio por 6 mujeres. 6 de 100.000. Con lo cual no fue que le daba cáncer de mama a todo el mundo. De hecho, hay fármacos que se hubiesen demostrado como protectores de cáncer de mama si el estudio se hubiese llevado a cabo y se hubiese continuado los 10 años que se tenía que continuar. Entonces, ¿qué pasa? Que un estudio mal diseñado, no importa la cantidad de gente que tenga, me va a dar unos resultados que pueden no servirme para nada. Es que es un rango de edad muy amplio. Es un rango de edad que ya no es el que se hace ahora. No se estudiaron las hormonas que utilizamos actualmente. No se estudió la dosis actual. No se tuvo en cuenta nada. No se hacía el cribado de mama que se hace ahora mismo. No se hacían mamografías anuales. Entonces tiene muchísimos sesgos y muchísimas cosas que hay que tener en cuenta un poco para perderle ese miedo a es que la terapia hormonal te va a dar cáncer de mama. No, a lo mejor te ayuda a mejorar ese riesgo cardiovascular y a no tener un infarto a los 80. Todavía no está demostrado como tratamiento preventivo de enfermedades cardiovasculares.
Eso no sé si llegará en algún momento. Eso no es suficiente motivo para poner un tratamiento hormonal si no se basa más en tratar la calidad de vida. Pero estos estudios son carísimos. ¿Se prevé que se vaya a hacer algo? Están en ello, sí, están en ello. Y otra cosa a destacar, que no hubo ninguna diferencia en la mortalidad en las pacientes con cáncer de mama que se diagnosticaron de más en este estudio. Entonces, ¿qué pasa? Que después del WAI estamos haciendo estudios, pero sí, efectivamente, esto lleva dinero y años de que nos escuchen a las mujeres y nos presten la suficiente atención para hacer estos estudios. Porque la mayoría de lo que se hace en mujeres está basado en estudios realizados en hombres. Esto solo se puede hacer en mujeres. Entonces, esto va a llevar su tiempo. Pero, ¿qué tenemos que hacer y cuándo mandamos una terapia hormonal ahora? Antes de los 60 años, entre los 50 y los 59. Yo no le voy a mandar a una mujer de 70 años, por muchos síntomas que tenga, una terapia hormonal. Hay que iniciarlo antes de 10 años de la menopausia. O sea, si yo tengo la menopausia con 53, no lo voy a iniciar con 65. Lo debería iniciar con 54, 55. Lo ideal es que no hayan pasado más de 10 años desde ese diagnóstico para reducir el riesgo de cáncer de mama. Se trata como tratamiento de sofocos, posiblemente osteoporosis, del síndrome genitourinario de la menopausia, al que también voy a llegar, no me he olvidado, voy a llegar, de insomnio, de la depresión, no se sabe el mecanismo, pero puede reducir el riesgo de cáncer de colon y de diabetes tipo 2. Pero el propósito sigue siendo mejorar la calidad de vida. Yo no pongo un tratamiento de la menopausia para disminuir la osteoporosis. Para eso, de momento, nos quedamos con el ejercicio. Pero sí se trata de mejorar la calidad de vida. Yo no quiero que alguien viva hasta los 100 años, si va a vivir 100 años amargado, irritable, que no le habla a nadie, que no se lleva bien con nadie. Se trata de que vivamos y vivamos bien. El riesgo de cáncer de mama, de ahora los estudios dicen que está establecido en 1 de cada 10.000 mujeres, un 0,06%, que también la paciente tiene que querer asumirlo. Hay gente que está desesperada con los sofocos y te dice, sí, yo asumo lo que quiera. ¿Ves? Y el riesgo de trombosis, que es similar a los anticonceptivos, 9 de cada 10.000 mujeres. Para hacernos una idea, el embarazo es el doble, de 5 a 20 de cada 10.000 mujeres. Y el puerperio, la etapa después del parto, de 45 a 65 de 10.000 mujeres van a tener un trombo. Entonces, es un riesgo mucho menor que el que asumimos estando embarazadas. Pero también dijiste antes, o entendí yo mal, que al reducirse los estrógenos también hay más probabilidad de sufrir. Sí, lo tienes por los dos lados. Por eso te Es digo así de divertido. Sí. Que después de la menopausia también aumenta la incidencia de enfermedades cardiovasculares, incluidas las trombosis. Entonces aquí no nos libramos. Lo tenemos por la edad y por la reducción de estrógenos y por el tratamiento. Porque hay cosas que son así muy divertidas. Entonces, así como novedad, en noviembre del año pasado, la FDA actualizó todas las advertencias que había en ficha técnica de la terapia hormonal. Esto fue un cambio gigante que tiene un gran impacto a nivel mundial y ya se eliminaron esas advertencias que venían del estudio WAI y se eliminó ese riesgo exagerado de un posible cáncer de mama. Se dijo que los riesgos que había como cáncer o como efectos secundarios que podían producir mayor enfermedad cardiovascular estaban exagerados y no eran ciertos, que es importante iniciarlo antes de los 60 años y antes de que se cumplan 10 años del inicio de los síntomas de la menopausia. Y hay estudios con nueva evidencia que se reduce la osteoporosis y las fracturas. Entonces todo esto va cambiando. Entonces, ¿cuáles son los riesgos principales? El de cáncer de mama y el de trombosis, y los beneficios, sobre todo, calidad de vida. Es el que a mí me parece el más importante y el que me define si tengo que tratarlo en una consulta o no. Me quiero centrar 5 minutos en el síndrome genitourinario de la menopausia, que es esa sequedad, dolor, ardor, sensación de no poder tener relaciones sexuales que se produce por la menopausia. Y también que puede aumentar las infecciones de orina o esa sensación. Los estrógenos locales, en gel, en pastillas que se ponen por vía vaginal, no tienen nada que ver con el riesgo de una terapia hormonal. Los estrógenos locales, vaginales, no tienen contraindicación, en ningún caso. Aquí en España no los damos en cáncer de mama porque los oncólogos no nos dejan. Hay 800.000 estudios que dicen que son seguros, que no tienen absorción sistémica, que no tienen efectos sistémicos, que se pueden dar. Y para mí es uno de los cambios que más agradecen en la consulta, que la mucosa vaginal cambia drásticamente, mejora, vuelve a ser casi lo que era antes, con ese nivel de elasticidad, de hidratación, de todo,
y existen preparados más allá de los estrógenos. Hay otros dos componentes, la progesterona, que es un precursor hormonal, y también el ospemifeno, que de hecho es un bloqueador selectivo de los estrógenos, que se pueden utilizar cuando hay alguien que no responde bien a estrógenos, pero esto es un tratamiento, es de los pocos que yo casi que le recomendaría a todo el mundo que tenga la más mínima sensación de sequedad vaginal. Por eso, porque no tiene ningún efecto secundario. Una preguntilla. Yo es que probé con los que tienen de estradiol, o sea, los óvulos de 0,5. La especialista que me hace las mamografías me dijo que en mi caso, como de hecho tengo bultos quísticos, pues como no lo recomendaba mucho lo que era el tratamiento general hormonal, pues porque podía ocultar que esos bultitos. Bueno, el caso es que empecé con mi ginecólogo, con los óvulos de 0,5 de estradiol y vamos, yo por ejemplo era más incontinencia, o sea, hasta que dices, no llego al baño, y un cierto momento en el que no, pues no. Claro, pero la incontinencia de urgencia puede tener otro tratamiento y otro motivo. Vale, es que yo probé con ese de 0,5 y funcionó, vamos, mano de santo. Al poco tiempo era, jolín, vuelvo a ser yo. Y el problema fue que se me empezaba a hinchar el pecho y había un dolor en el pecho como si me estuviesen clavando agujas. Lo tuve que quitar, bajamos a 0,03, o sea que mi ginecólogo no sabía ni que eso existía, o sea, una dosis súper bajita y me volvía a pasar lo mismo. Entonces lo tuve que dejar. Por eso la pregunta de, ¿hay algo que a nivel natural? Existen óvulos de progesterona. Progesterona y ospemifeno. A nivel más natural, los hidratantes vaginales con ácido hialurónico. Y podría funcionar las terapias con láser o con inyección de plasma, que todo es más experimental, pero podría funcionar. Ahora, se supone que esto no tiene, tengo 1000 estudios que lo respaldan, que no tiene absorción sistémica y que es probable que lo que hayas notado en el tejido mamario haya sido un pico de estrógenos de tus propios ovarios y no necesariamente el tratamiento. Cosa que también puede pasar. Y entonces eso querría decir que si lo vuelvo a probar, porque me han seguido quedando los óvulos. Yo probaría. Vale, y perdona, me había dicho hidratantes naturales con ácido hialurónico y la otra hidratantes vaginales, los ospemifeno. Ahora te lo digo después, bueno, no te preocupes. Vale, retomando el tema de la libido y las relaciones sexuales. Pues aquí hay cosas que tampoco nos enseñan, de las que tampoco se hablaban y que son imprescindibles. Si yo tengo relaciones obligadas, me va a doler, me va a molestar y no quiero. Pero gran parte del deseo se trabaja de forma psicológica. Aquí entran mucho más en juego, más de lo que yo puedo contar aquí hoy, pero sobre todo, si yo no quiero y me obligas, lo voy a asociar con una experiencia negativa. Si además tengo sequedad y me duele esa experiencia, vuelve a ser más negativa todavía y entro en un bucle del que no quiero salir. Pero el deseo está demostrado que en general tiene mucho mayor componente mental que fisiológico. También es cierto que cuanto más relaciones tengo, más quiero tener. Cuanto más lo utilizo, en mejor estado está, porque produzco más lubricación, me duele menos, mantengo más elasticidad, así que tener relaciones en sí lo deberíamos ver como algo bueno, pero claro, queriendo, que no sea por obligación. Que se tenga en cuenta cosas que no nos dijeron nunca creciendo y de las que no se ha hablado hasta hace muy poco, que por ejemplo una mujer tiene muy pocas probabilidades de tener un orgasmo solamente con penetración vaginal, que aquí vuelve a ser importante la estimulación del clítoris. Todo lo que una mujer quiere, una mujer en este sentido es distinta al hombre, y también en este momento de la vida yo creo que somos mucho más capaces de pedir lo que queremos y decir, mira, así no, porque así yo no lo disfruto, no tengo ningún placer y dejo de querer, que eso es una ventaja con respecto a la adolescencia. Una niña de 20 años a lo mejor no es tan clara, ni tiene tan claro lo que quiere, ni es capaz de decirlo. Nosotros estamos en un momento de la vida que igual sí. Entonces ahí podemos ver el lado bueno. Y así como dato curioso de que demuestra que no se tiene por qué pasar la libido después de los 50 años, en todos los centros de mayores y por encima de los 50 se han triplicado los diagnósticos de enfermedades de transmisión sexual. Sí, hay una epidemia de gonorrea, de sífilis, de uraplasma, porque claro, como ya no me puedo quedar embarazada, ya no tengo que tener cuidado. Entonces, incluso en los centros de mayores se está viendo que esto se está multiplicando. Pero bueno, yo creo que esto nos ayuda a que nos quede claro que no se tiene que acabar nuestra vida sexual después de la menopausia, que puede seguir adelante y que la podemos disfrutar. Hay gente que dice que incluso mucho más que antes de la menopausia. ¿Y hasta cuándo se recomienda usar anticonceptivos? Hasta que llevemos un año sin regla. Sí, por si acaso. ¿Que un embarazo a los 50 es raro? Sí,
y probablemente termine en un aborto en caso de ser un embarazo, porque la calidad de los folículos y de los óvulos es mucho peor, pero en principio hasta los 50. Igual que eso, no hay que suspender los anticonceptivos antes de los 50, que muchos médicos de cabecera insisten en que no hace falta. Sí, hasta la menopausia no se elimina el riesgo del embarazo. ¿Cuándo tengo que ir al ginecólogo? Cuando estos síntomas no me dejen vivir, no los aguanto, estoy desesperada, he probado todo lo que me han dicho y no estoy mejor, momento para venir a vernos. Cuando después de estar 12 meses sin regla tengo cualquier sangrado, hay que hacer una ecografía para descartar si fue algún pico, alguna ovulación cuando no tocaba o si hay alguna otra cosa para la que hay que poner tratamiento. Si tenemos dolor con las relaciones, sobre todo para pautar probablemente estrógenos vaginales que nos van a ayudar a devolver esa elasticidad, y seguir con las citologías y las mamografías como toda la población. Entonces, una pregunta, ¿la mamografía es anual o cada 2 años? Cada 2 años, salvo que estés con terapia hormonal, que entonces sí habría que hacerla anual. A veces te dicen que a partir de 40 es cada año, depende del ginecólogo. La recomendación oficial del Ministerio de Sanidad de la Comunidad de Madrid es cada 2 años. Es un tema discutido, es un tema debatido, es un tema que las sociedades científicas no se ponen de acuerdo y es un tema de dinero. Que la Comunidad de Madrid no puede asumir el gasto no solo por recursos económicos, sino recursos de personas físicas y de radiólogos de cambiar a todos los años. No, te quería decir que yo me hacía revisiones igual cada 2 años, sabes que la norma, y en la última, pues mira lo que ha pasado. Sí. O sea, que sería, y lo ideal es cada año. Yo creo que sí, pero no tengo el respaldo de todas las sociedades científicas para decir sí, lo tengo que recomendar cada año. Pero al final lo que te dicen es que te obligan, vamos, a que te hagas un seguro privado o te vayas por privado. Sí. Y no todo el mundo se lo puede permitir. Sí, sí estamos luchando para que sea cada año y para que adelanten la edad y la retrasen. Que no empiece a los 50, sino que empiece a los 45 por lo menos. La mamografía no es invasiva y aumenta el riesgo de cáncer. Otro tema debatido. Dicen que demasiada radiación puede aumentar el riesgo de cáncer. Debatido si una mamografía anual es suficiente radiación para ese incremento. Antes se decía que sí, pero por ejemplo, cada 3 meses sí, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Por eso no se recomiendan que se haga con mayor frecuencia que anual, salvo que surja algún otro motivo. Claro, pero que además no solo son las radiaciones de la mamografía, las Sí. personas de aeropuertos, no sé qué, Sí. móviles, Sí. La vida que llevamos. Sí. Estamos rodeados por radiaciones. Sí. La primera es el incremento de los pechos Sí. en cuanto a volumen y demás, ¿está relacionado también con la menopausia? A ver, puede estar relacionado con que se redistribuye la grasa, que la mama va perdiendo densidad y se va haciendo más grasa, y que la mama no deja de responder a las hormonas que produce el cuerpo. Entonces, con esos picos estrogénicos que se producen llegando a la menopausia, la mama responde y sí que puede, no debería crecer, pero sí que puede doler más, estar más incómoda, molestar más de alguna manera. No debería, pero si engordamos y si aumenta nuestra grasa, pues también puede crecer. Y luego, eso que ha comentado que me ha dicho, que no lo he entendido bien, que el país es pionero en el uso Con las citologías. Nosotros tenemos un cribado de cáncer de cervix que ni siquiera llega a ser poblacional, que es oportunista. Que tú te tienes que acordar de pedir cita con la matrona para que te hagan la citología. El País Vasco se lo lleva mucho más organizado. Ellos ya te mandan la carta para que tenga acceso a todo el mundo y ya no se está haciendo con citología. Lo actualizaron a principios de este año y ya se hace directamente con la prueba del VPH. Entonces, si el VPH es negativo, esa prueba del VPH es una toma. es la misma toma de la citología, pero es una parte se manda a anatomía patológica a estudiar la citología en sí y la otra parte a microbiología a detectar el virus. La citología no era para detectar el virus, no, era para detectar si había ya... Claro, el virus produce alteraciones, la citología detecta esas alteraciones. Claro, y la tercera pregunta tiene que ver con el deporte. ¿Qué tipo de deporte? Cada vez se habla más de que están recomendados los dos. Ejercicio de fuerza para fortalecer la masa muscular y prevenir la osteoporosis y ejercicio cardiovascular para mantener el sistema cardiovascular sano. Pero ejercicio de fuerza tipo pesas. Tipo pesas, sí. Pesas, impacto, que le tenemos mucho miedo.
pero es realmente lo único que nos protege de los osteoporosis. Impacto no nos perjudica luego para el suelo pélvico y demás, por ejemplo. Depende. Si es un impacto, si ya tienes alguna disfunción y es saltando, corriendo, sin saber hacer una contracción del suelo pélvico voluntaria y consciente, sí. Pero el impacto se puede conseguir con pesas. Levantando peso, por ejemplo. Yo no necesito saltar con una barra y con 60 kilos encima, pero simplemente levantar ese peso ya tiene suficiente impacto para proteger los huesos. Vamos a tener 2 sesiones dedicadas a suelo pélvico. Van a venir los especialistas, una cirujana que nos va a hablar de suelo pélvico, nos va a explicar muy bien todas estas cosas, y luego una fisio, que también va a ser la que nos va a recomendar qué tipos de ejercicios son los más adecuados. ¿Vale? Con lo cual, todo el tema del suelo pélvico, temas de incontinencias, temas del síndrome genitourinario, todo esto también ellas nos van a hablar. Sí. Y por supuesto de deseo sexual, que va a ser transversal a todo el seminario. Porque las últimas 2 sesiones también le vamos a dedicar un espacio al tema del deseo. Y está de más decir que esto necesita un abordaje multidisciplinar, que no somos solo los ginecólogos los que sabemos y los que manejamos todos los aspectos del tema, que aquí es importante contar con la ayuda de todos los profesionales que haga falta para llevarlo de la mejor manera posible. Va a ser todos estos sábados de febrero. ¿A todos los sábados de febrero? Sí, y los 2 primeros de marzo. ¿Vale? La Universidad Popular tenéis toda la programación, también en redes, y también tenemos un cartel, ¿vale? Entonces, el siguiente sábado va a ser de suelo pélvico, el siguiente va a ser el taller práctico de suelo pélvico, el siguiente viene Belén, que es la endocrina y especialista en nutrición, que nos va a hablar también de cómo cuidarnos mejor, alimentación, ejercicio, también de temas endocrinos, hormonales. Y luego las 2 últimas sesiones vamos a estar Amelia, que está aquí, y yo, que somos psicólogas, y vamos a tratar todos estos aspectos psicológicos, relacionales, sociales, culturales. Y además, ya la guinda del pastel, ya aprovecho para decirlo, vamos a proyectar un documental. Está pendiente la fecha, ¿vale? En los carteles aparecía el 20 de marzo, pero ese día el ayuntamiento no nos ha podido proporcionar un espacio. Está pendiente la fecha. Seguramente sea en abril, ya os lo comunicaremos. Incluso haremos un cartel propio para ese documental, a la que también estáis todas y todos invitados, porque va a ser muy interesante y vamos a poder también establecer ahí un debate. De hecho, es posible que proyectemos 2, porque la directora tiene uno que se llama No apto para cobardes, que da testimonio a 50 mujeres de 50 acerca de cómo han vivido ese cambio de década. Y el último, que es casi un estreno, porque lo acaba de sacar la directora, Nuria Serván, que se llama Sofoco, que va a ser solo sobre menopausia. Y por ejemplo, si estas charlas no podemos asistir, está grabado. Afortunadamente la Universidad Popular la está grabando. En la página, ¿no? En la página web. La página web la tenéis aquí, universidadpopular13.es. También os recomiendo que lo miréis estas semanas próximas para aseguraros del aula donde va a ser, porque la próxima semana va a ser en la 82, arriba, donde estaba previsto hoy, pero que por alguna circunstancia nos lo han cambiado en el último momento. Entonces lo chequeáis de vez en cuando para aseguraros en qué aula de aquí de la Adolfo Suárez es el... Si entráis en la web de la Universidad Popular hay un apartado que pone seminarios y ahí hay un buscador, simplemente con poner menopausia te salen todas las sesiones con la programación y colgaréis ahí todas las presentaciones, las grabaciones. Sí, las presentaciones y también el vídeo que se va a poner en YouTube. Luego le ponemos un enlace a cada una de las sesiones del seminario. O sea, que lo podréis ver a posteriori. Suscribiros al canal de la Universidad Popular en YouTube y así. Es genial, ¿eh? Tienen de todo, tienen muchas cosas interesantes. Es que no sé cómo suscribirme. Si nos autoriza la ponente y nos da la presentación, nosotros la colgamos también en la página. Podéis se pagan al año. Yo quiero hacer una pregunta acerca de las hormonas bioidénticas. Vale. ¿En qué consisten? Porque eso a mí me suena porque me lo han comentado personas. ¿Cómo hacéis las preguntas un poquito más alto? Porque atrás no las oímos la pregunta, oímos una respuesta. Sí, la pregunta es por las hormonas bioidénticas, que son unos tratamientos que yo no había escuchado nunca aquí en España y me los comentó una amiga que es de Sudáfrica.
Vale. Las hormonas bioidénticas te lo venden como que es algo igual a tus hormonas. No hay nada más lejos de la realidad. Al final vienen de componentes de plantas, pero tienen que pasar por un laboratorio para que en tu cuerpo funcionen igual, pero no están reguladas. Entonces yo a esas hormonas les tengo pánico. No me extraña. Porque se empezaron, es lo que llaman pellets, que son implantes subcutáneos que se empezaron a poner en clínicas de estética, que mezclan mucho estrógenos, progesterona y testosterona incluso, que tienen sus indicaciones, pero no a lo loco, porque está demostrado que la cantidad de testosterona que producen los ovarios no disminuye con la menopausia, incluso puede aumentar transitoriamente, y al no estar regulado, no está estudiado, no sabemos qué efectos secundarios tiene, no sabemos las dosis, no sabemos cómo responde tu cuerpo. Entonces yo a todo lo que tenga un término de marketing, simplemente marketing de bioidéntico, y que sea en forma de pellets y de cosas subcutáneas, les tendría miedo, porque eso sí tiene muchas más posibilidades de producir cualquier efecto secundario y un cáncer de mama que la terapia hormonal que nosotros mandamos en la consulta, porque eso puede ser 100 veces más la dosis que mando yo diaria. Entonces, de hecho hay un comunicado de todas las sociedades científicas en contra, que no lo recomiendan porque no está estudiado. Si estás con terapia hormonal sustitutiva, ¿cuánto tiempo se recomienda tenerla y cuáles son los tipos de terapia hormonal? Que yo en mi caso me estoy aplicando como un aerosol, pero sé que hay cremas, sé que hay pastillas. Hay principalmente dos tipos, pastillas y la vía transdérmica, que es ese aerosol que te pones en el brazo o un parche. Y luego ya se puede combinar, por ejemplo, hay quien quiere combinarlo de progesterona con el Diumirena porque ya lo llevaba puesto, y en vez de quitárselo, pues se pone solamente el parche sin tomarse la pastilla de progesterona. Bueno, yo en mi caso no tengo útero tampoco. Sí, entonces solamente con el spray es suficiente. Pero hay dos vías principales, la transdérmica y la oral. ¿Y cuál es mejor? ¿Se sabe cuál Tiene es menos riesgos la transdérmica, pero depende de cada quien. ¿Te provoca menopausia? No. Pero te da suficiente progesterona para poder complementarlo con solamente estrógenos como una terapia hormonal. Pero el Diumirena, la gran ventaja que tiene es en la época previa a la menopausia como tal, para disminuir o evitar los sangrados abundantes. Se supone que puede haber una mínima retención de líquido, los estudios dicen que como mucho 1 kilo. Pues eso ya tiene más que ver con todo el cambio hormonal de tu cuerpo, que no debería ser influencia del líquido. ¿Son 5 años? 8. No, para anticoncepción son 8. Sí, para el sangrado entre 5 y 8, depende de cómo responda tu cuerpo. No se sabe, no está tan estudiado. ¿Eso no te recomiendan? No, como anticonceptivo tiene perfil de 8 años. Como control del sangrado, depende de cómo responda la paciente. Hasta ahora eran 5 años, pero si la paciente sigue en amenorrea y sigue sin tener reglas, se puede... No, cuando no estás junto con el estrógeno. Lo tengo que revisar. Pero digamos, el Diumirena ayuda también para mejorar estos síntomas. No. Lo que mejora estos síntomas son los estrógenos. Pero yo no puedo poner estrógenos por sí solos. Tengo que ponerlos siempre que tenga útero con progesterona, porque si no corre el riesgo de un cáncer de endometrio. Quería una. ¿Cuál es el anticonceptivo que recomendaría? Depende de cada quien. Yo quería preguntar si los fitoestrógenos tienen algún efecto secundario, porque he leído en algún lugar que consumidos en cantidad elevada, que no sé cuál es esa cantidad, podrían tener también un efecto parecido igual a... Sí, también es otro tema en discusión, que las guías no están claras, pero tampoco se recomiendan en pacientes con antecedentes de cáncer de mama, por ejemplo. Bueno, Por eso. O sea, no demasiada soja ni... Lo que comas en la dieta, sí, lo puedes comer. Ya, no hay un límite de que no puedas comer tofu 3 veces a la semana. Pero un suplemento adicional sí que no está recomendado. Sí, pero para la gente que tenemos tiroides no es recomendable la soja ni el tofu, ¿verdad? Pero por las cantidades de yodo. Yo no sé por qué, pero vamos, yo he oído eso. Vamos, yo no tomo... A nivel de la dieta influye
Lo dejamos para la siguiente sesión. Ah, vale. Muy bien, muy bien. No, pero como ha comentado lo de la soja, por eso yo digo, bueno, pues he metido esta pregunta. La tiroides ya se la dejamos a la doctora. Ya, muy bien, muy bien. Una pregunta. ¿Haber tomado muchísimos anticonceptivos tiene alguna relación con la menopausia? No, nos encantaría. Pensamos que al no ovular, esos folículos primordiales no se pierden y podríamos retrasar la menopausia. Está demostrado que no es así. No se sabe... ¿Se podría cambiar algo en...? No, realmente cambia que estés bien, mejora durante la época que lo tomas, si lo tomas por mejorar alguna cosa. Se ha demostrado que hay una asociación en que la gente que tiene un síndrome premenstrual muy importante o una depresión postparto, pues es posible que lleven peor todos estos síntomas durante la menopausia. Pues termino con las cosas buenas que también se dicen de la menopausia. Se dice que hay muchísima más claridad emocional porque ya no estamos en esa etapa cíclica donde nuestras hormonas cambian y nos dan ese subidón de euforia o esa negatividad absoluta, sino que estamos mucho más estables y mucho más seguras de nosotras mismas, que tenemos menos presión por complacer lo que nos pide la sociedad y ya estamos mucho más dispuestas a hacer lo que nosotros de verdad queremos hacer. Eso permite que también surja mucho más creatividad, que podamos tomar decisiones que antes no nos atrevíamos, porque ahora sí estoy dispuesta a hacer lo que me interesa. A veces estamos en una posición económica o simplemente a nivel laboral o simplemente por nuestra percepción de nosotras mismas mucho más contundente, mucho más segura, que nos permite tomar otros riesgos que no tomábamos antes. Nos da libertad de la regla, de sus molestias. Por ejemplo, la gente que tiene unas hemorragias terribles, que se tiene que poner hierro intravenoso o transfusiones con la regla, pues se libera del karma que es la regla y le permite vivir una vida más tranquila, viajar, tener otras preocupaciones, tener una vida sexual sin preocuparse por el embarazo, ese tipo de cosas. Tenemos más experiencia, podemos tener más valor en la sociedad y la energía, pues a lo mejor ya no está invertida en buscar embarazo, en cuidar a un niño pequeño, sino que la podemos invertir en proyectos que nos aporten cosas que nosotros queremos a nivel personal. Entonces, de hecho, hay un grupo de mujeres que se sienten mucho más libres, más seguras y mucho más empoderadas en esta época de su vida que previamente. Como libros, les quiero recomendar estos dos, que a mí me parecen entretenidos de leer, que me gustaron mucho y que son amenos y que explican en más detalle y mejor de lo que yo puedo contar aquí gran parte de lo que he dicho. Y sobre todo le quiero dar las gracias a Sara, a Alicia, que no está aquí hoy pero que va a estar el sábado que viene, por meterte en este proyecto, por confiar en mí para contar este tipo de cosas, por darme esta oportunidad, y a todas las que están aquí hoy por interesarse en aprender más de nuestro cuerpo y de cómo funciona. Nada, a ti.